Bueno, Dios les bendiga a todos. Un momentito. Bueno, ahora sí. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Les voy a pedir, ¿verdad? Que, que oren por nuestra iglesia, por los hermanos. Tenemos un par de hermanos enfermos y esto del COVID pues no se quiere ir y tenemos un par de positivos de los hermanos de la iglesia. Estamos pensando si el domingo nos reunimos o no, ¿verdad? Que pues la situación no está fácil. No quiero ser, ¿cómo se dice? Alarmista ni nada de eso, pero por ejemplo, en mi trabajo hay 30 personas positivas y eso es mucha gente, a pesar de que nos estamos tratando de cuidar. Y entonces los hijos de Maribel salieron positivos. Maribel no se siente bien, se hizo la prueba, no le han llegado los resultados y Ramón López y Lady están positivos también. Tenemos varias gente que están positivos y pues nosotros cambiamos las reglas nuevamente, ¿verdad? Que ahora el culto lo estamos dando con mascarilla, pero suspendimos el compartir después del culto. Eh, Nada, esperemos que esto pase rápido. Es lo que yo creo, que en un par de semanas posiblemente esto baja. Eh, Vamos a orar y que presentamos a los hermanos que están enfermos y que Dios nos siga pues ayudando. Señor, gracias te damos en esta noche por tu bendición de permitirnos reunirnos por Zoom. Eh, Nosotros hacemos planes, Dios, pero tú conoces todas las cosas. Nuestros planes eran uno. Pensábamos, Señor, que ya para esta época todo esto iba a desaparecer. Pero aún estamos aquí, Señor. Queremos serte fiel, Señor, en medio de cualquier dificultad y enfermedad y las cosas que están sucediendo, Señor, queremos serte fiel. Oh, Señor, mira, te presentamos eh, los hermanos de nuestra congregación que están enfermos, que algunos tienen COVID, o que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos. Gracias a Dios, Señor, a pesar de que están positivos, hasta ahora están bastante bien. Que sigas tú obrando en sus corazones, Señor, y en sus vidas y en sus cuerpos, Señor, para que puedan superar esta enfermedad, Señor. Te presentamos esta clase, Señor, que seas tú hablando y que podamos entender, Señor, cuán necesaria es la membresía en la iglesia. Quizás no le damos la importancia a la membresía porque pues no hemos tomado, eh, no hemos tomado la seriedad de estudiar esto con calma, Señor, y ver realmente cómo debe de funcionar una iglesia bíblicamente. Así que te ponemos esta clase en tus manos para que me dé sabiduría a mí y a mis hermanos, Señor, y que seas tú obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Para la gloria y la honra tuya te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, estamos estudiando, ¿verdad? La membresía de la iglesia. La semana pasada la clase se titulaba La necesidad de la membresía. Y esta clase estuvo muy interesante, ¿verdad? La clase de la necesidad de la membresía. La clase de hoy se titula El mandato de la membresía. Así que vamos a ver en la clase de hoy qué es lo que dice la Biblia sobre la membresía de la iglesia. Y para comenzar, empieza con una pregunta, la clase, el libro. La pregunta dice, ¿eres miembro de una iglesia? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Si hubiera el caso de que alguien diga que no. Entonces, ¿quién dice yo? Vamos, ¿quién levanta la manita hoy? Ayúdenme hoy, que son poquitos.
Si eres miembro de una iglesia, sí o no, y por qué sí y por qué no. A ver, ¿quién dice yo? ¿Tiene nadie? ¿No quieren hablar? Naomi, Derek. Naomi y Jessica después. Dios los bendiga a todos y feliz año nuevo, no los había saludado. Amén, igual. Estabas desaparecido. Sí, estaba de vacaciones, pero pues por la situación del COVID tuve que cancelar prácticamente toda la vacación que tenía. De verdad, wow, esto, no, esto está... Tenía un crucero saliendo el 2 de enero, pero lo cancelé porque los vuelos los cancelaron, el COVID el crucero me estaba enviando un montón de upgrade y de cosas que iban a eliminar y yo dije, mira, yo no voy para allá porque voy a estar más asustado que a disfrutar, vamos a cancelarlo. Bueno, Sí. no, esto está terrible, Naomi, de verdad. Sí, ¿sabes? Es lo que yo le digo a mi familia. A veces uno hace planes y propósitos, pero Dios tiene otras cosas. Sí, así Eh, empezamos orando hoy. sí. Bueno, yo creo que la membresía. ¿Cuál fue la pregunta que le olvidé? Perdón, pastor. ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Por qué sí y por qué no? Sí, soy miembro, ¿verdad? Yo creo que bíblicamente ya anteriormente tú lo has explicado. Nosotros debemos ser parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo son las iglesias, ¿verdad? La iglesia local es parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros aceptar ser miembro, nosotros estamos aceptando, ¿verdad? Que tenemos una función, que estamos bajo una autoridad dentro de la iglesia que Dios ha establecido entre pastor y demás líderes y que vamos en la misma dirección, ¿verdad? De la misión y la visión que tenga la iglesia en cuanto a la función de nosotros, ¿verdad? Que es siempre, ¿verdad? Representar a Cristo y ser ejemplo a las demás personas. Y en este caso, en el caso mío, pues sí, soy miembro de la iglesia. Me dieron unas clases antes de yo hacerme miembro de la iglesia para explicarme el camino en el cual se dirige la iglesia en la que pertenezco. Y fue muy bueno la membresía, ¿verdad? Bíblicamente hablaron claro sobre, ¿verdad? Hace cuánto fue eso, Naomi? Hace 4 años atrás. Okay. Sí, ya yo había visitado la iglesia cuando estaba viviendo en Puerto Rico, cuando venía para acá de vacaciones, la había visitado y ya yo sabía, ¿verdad? Que era una iglesia, ¿verdad? Con el mensaje cristocéntrico de la palabra del Señor y no tomé mucho tiempo en hacerme miembro de la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Jessica, muy buena la respuesta. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén. Pues en mi caso llevo reciente un cambio, ¿verdad? De congregación y ha sido bien chocante porque de donde venía no estaba ese orden de lo de la membresía. Así que en esta iglesia pues sí lo está. Y compartía con Glorimar que estuvo de vacaciones aquí sobre ese tema. Así que ahora en febrero comienzan las clases de membresía en la congregación a la que estoy, ¿verdad? Asistiendo y entiendo que voy a congregarme, ¿verdad? Por este tiempo. Hay unos planes que le tengo presentado a Dios, pero no comprendía y se me ha hecho difícil el tema de eso. Inclusive el pastor me preguntó cuándo salía de vacaciones, porque quería hablar conmigo y hablamos sobre el tema y le dije que estaba estudiándolo con ustedes, pero que obviamente, ¿verdad? Iba a tomar las clases que él impartiera, que creo que en sus planes está comenzarlas ahora el próximo mes de febrero. Así que nada, llega un lugar donde la membresía es importante, donde tiene mucho sentido, ¿verdad? Para el pastor y para la congregación, el que entendamos que es el miembro de una iglesia local. Y entonces, pues ha sido retante para mí porque algunas cosas, ¿verdad? Eran incomprensibles, pero qué bueno que Dios ordena todo, ¿verdad? Y orquesta todo para que yo pueda abrir mi corazón y saber que Él es un Dios de orden y que yo tengo que abrirme, ¿verdad? A esos cambios y entender los procesos. Tú estás ahora mismo en el proceso de hacerte miembro de esta Exacto. congregación. En febrero comienzan las clases. Yo le compartí que, ¿verdad? Ya él sabe que yo siempre, desde que empezó la pandemia, he estado estudiando contigo, ¿verdad? Teniendo estudios bíblicos, clases, y entonces le comenté que el tema que estabas trabajando ahora era la membresía, y de hecho le compartí la semana pasada
lo que empezamos a estudiar. Después que estudiamos esto, pues le voy a enviar la clase de hoy, o sea, la información, es lo que he compartido con él. Yo creo, Jessica, que si, como tú dices, ¿verdad? Que tienes algunas dudas y cosas que no entiendes. Yo creo que la clase de hoy es muy, muy buena y que aclara dudas de lo que dice la Biblia acerca de la membresía de la iglesia, porque muchos no tienen claro realmente de cuán serio es esto de la membresía. Y algunos asisten a la iglesia, van domingo tras domingo, pero no le ponen ningún interés en convertirse en miembro de la iglesia. Así que, y una de las razones por las que algunos no se hacen miembro de una iglesia, porque piensan que la Biblia no habla de eso. ¿Sabe? Ellos piensan que en ninguna parte de la escritura nos está hablando de la membresía de la iglesia. Pero lo que vamos a ver hoy realmente, yo creo que aclara muchas dudas sobre qué dice la Biblia sobre la membresía de la iglesia. Y el libro nos dice que vamos a considerar una pregunta hoy. Ajá, Naomi. Sí, que así como dice Jessica, ¿verdad? Sabemos que nosotros pertenecimos a la iglesia en Puerto Rico y pues muchos de nosotros sabíamos que éramos hermanos y pertenecíamos a la iglesia como tal, pero realmente yo no había escuchado esa palabra cuando Sí. estaba en Puerto Rico No, de membresía. yo estoy de acuerdo, Naomi. Sí. Incluso yo me bauticé, ¿verdad? Me bautizó Padín en casa de Edwin y todavía aún en ese momento yo tenía parte en la iglesia y todo, pero esa palabra de membresía yo no tenía Sí. ningún tipo de conocimiento del significado bíblico que tenía, o que lo vine a aprender acá cuando llegué a la iglesia de acá. Yo creo que, ¿verdad? Nosotros que venimos de allá de Fajardo y pertenecíamos a la misma iglesia, posiblemente no se le da la importancia que se debería de dar. Yo he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Ahora que estoy pastoreando una iglesia, pues he tratado de orientarme lo más que pueda en cómo debe de ser una iglesia bíblica. Y yo creo que hay cosas que nosotros hicimos en Fajardo que quizás no están muy centradas en la escritura, no fueron muy, y no se le dio mucha importancia. Que yo veo que realmente las cosas que a veces suceden en la iglesia es porque, o con razón, si es que no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿tú me entiendes? Y al leer esta clase de hoy, yo creo que es una clase que realmente te choca porque tú dices, wow, esto es más serio de lo que yo pensaba, ¿sabes? Esto es más, yo no sé por qué razón, no tanto no solamente el miembro, sino los líderes, ¿sabes? No le dan la importancia a lo que es la membresía de la iglesia, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en esta noche. Como estaba diciendo, ¿verdad? El libro parte de una pregunta que dice, ¿es bíblica la membresía de la iglesia? ¿Sabes? Esa es la pregunta que hace el libro. Y mire cómo dice la idea principal. Comienza con esa misma pregunta. La pregunta dice, ¿es bíblica la membresía de la iglesia? Y contesta, sí. Encontramos la membresía de la iglesia en varios pasajes del Nuevo Testamento, los cuales enseñan, y esto es lo que enseñan, y hay varios puntos. Y estos puntos que voy a mencionar ahora son los que vamos a ver en los textos que vamos a discutir. Y de nuevo, antes de que se acabe la clase, vamos a volver a repasar estos puntos porque estos puntos son los que nos dejan ver realmente que la Biblia nos habla de la membresía de la iglesia. Cristal. No hemos hecho preguntas todavía, sí, pero Cristal levantó. pues no, sí, pues, yo sé que no han hecho preguntas, pero hiciste un comentario que me recordó el martes en el culto de oración. Recuerdo que Glory le dijo a Nelly y a Jonathan que oraran por los matrimonios. Y me pareció, no sé ni qué palabra usar, pero dije, wow, la diferencia que es como cuando la gente entiende ciertas cosas, que era lo que tú estabas diciendo, que tú dices, oh, como que esto es más serio de lo que pensaba, porque
recuerdo que Jonathan mencionó o dijo como que gracias por el privilegio de hacerme hombre y la responsabilidad que eso conllevaba, porque cuando yo recuerdo que una vez Glory estaba hablando de los roles del hombre o algo así, estábamos en una conversación y yo dije, la sociedad hoy día piensa que dice, ay, las mujeres están, ay, las mujeres que sí y tienen a los hombres como que no son tan importantes ni todas las, ni sus responsabilidades. Y realmente la Biblia pone tanto peso en el hombre, tanto peso, que ahí yo dije, gracias Señor por haberme hecho mujer. Literalmente yo dije eso porque sí, porque es grande. Y lo que tú estás diciendo, el hecho de que cuando uno pues se pone a estudiar ciertas cosas y uno ve la profundidad, uno dice, wow, esto no es como, ¿sabes? Como se ve de afuerita, sino que es bien profundo. So, ese era mi comentario. No, nosotros estamos dando esta clase aquí y vuelvo y digo, ya no sé qué pensar, ¿verdad? Porque queríamos comenzar en enero la clase de membresía en nuestra congregación allí, tú sabes, no virtual, con el libro que tenemos, y lo hemos estado anunciando por el mes de diciembre, que íbamos a comenzar en enero las clases presencial, y ahora resurge el COVID de nuevo. La primera vez lo suspendimos por esto, y ahora que lo anunciamos nuevamente, pues está otra vez este COVID. ¿Qué digo? Sigamos bueno, orando. pues, Miguel, sí, podemos también considerar eso y si, si consideras una pausa, eventualmente como que en primavera, si tenemos que poner como una fogata afuera y nos sentamos afuera al aire libre, pues algo así. Lo que yo quisiera, sí, lo que yo quisiera, y yo estoy seguro que de la manera en que vamos a dar la clase, cuando tengamos nuestra lista de membresía, sabemos que las personas que van a estar envueltas en la membresía de nuestra congregación van a saber lo que es el miembro de la iglesia. Yo quiero que las personas entiendan qué es el miembro de la iglesia, ¿ok? Y si son 4 o son 5, esos 5 van a estar realmente comprometidos con la iglesia, con Dios y con lo que es ser miembro de una iglesia. Así que eso es lo que yo quisiera, ¿ok? Oye, entonces, pastor, ya cuando vayan a coger las clases, ya tú se las has dado por aquí. Mira, los que no saben, hoy, los que están por allá, lo calientito, estamos esperando una nevada acá, los que estamos por acá. Yo estoy seguro que Ramón, que lo vi por ahí, no le agrada ya la nieve después de la experiencia que tuvo. Ramón estuvo 20 horas en el tapón ese de Washington. Cristal. Ay, perdón, yo no quería levantar la mano, quería No, solamente mandar una carita riéndome. Porque pues no enviaste una carita riéndote. No, y además Ramón no le va a gustar ver una carita riéndose. 20 horas, no, Ramón tiene una paciencia y oramos mucho por él para que Dios lo cuidara allí. Gracias a Dios que están por acá, pero eso no fue fácil. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Miren, estos son los puntos. Primero, lo primero es que se puede estar dentro o fuera de una iglesia, según los textos que vamos a leer. Eso es lo que vamos a ver, que se puede estar dentro y fuera de una iglesia. Lo segundo es que se espera que los miembros de la iglesia sepan quiénes pertenecen a la iglesia y quiénes no. Así que si usted está en la iglesia, usted sabe quién pertenece a la iglesia y usted sabe quién no pertenece a la iglesia, la visita. Otra cosa que vamos a aprender hoy, los cristianos están bajo la autoridad de la iglesia, de tal forma que si persisten en un pecado no arrepentido, deben de ser excluidos de la misma, ¿ok? Así que si usted es creyente y pertenece a una iglesia, usted está bajo la autoridad de esa iglesia y la iglesia tiene tanta autoridad que si usted persiste, ¿verdad? En pecar y no arrepentirse, pues la iglesia tiene la autoridad de excluirlo de la membresía de la iglesia.
Otra cosa que vamos a ver en la clase de hoy es que se exhorta a los cristianos a que se sometan a sus líderes, lo cual significa renunciar a nuestra autonomía y ponernos bajo la autoridad de la iglesia. Y yo creo que ese punto en el mundo que estamos viviendo, yo creo que hoy en día es bien difícil, ¿verdad? Que nosotros nos sometamos a nuestros líderes, escuche, y eso significa renunciar a nuestra autonomía y ponernos bajo la autoridad de la iglesia. Difícil en el mundo que estamos viviendo, pero lo vamos a ver en la escritura, ¿ok? No estamos diciendo esto por... Y claro, no quiero entrar en argumentos todavía, ¿verdad? Pero sabemos que hay falsas iglesias, mi hermano, y estamos hablando de una iglesia bíblica, ¿ok? Sabemos que hay iglesias que, aunque se llaman iglesias, hay gente que se someten a unos líderes que son unos dictadores. No estamos hablando de eso. Si es una falsa enseñanza, usted salga corriendo de ahí, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia bíblica. Y lo último que vamos a ver en esta clase es que los líderes, ¿verdad? Ya hablamos de los miembros. Ahora los líderes darán cuenta de aquellos que les han sido encomendados. Así, lo cual significa que tienen que saber quiénes son esas personas. Así que como líder, como pastor, como anciano, el pastor tiene que saber quiénes son sus ovejas. ¿Cómo sabe quiénes son sus ovejas? Bueno, pues eso tiene que ver con la membresía de la iglesia. El libro comienza con la definición que dimos la semana pasada sobre lo que es el miembro de la iglesia, y la voy a leer de nuevo para los que no estuvieron la semana pasada. El libro define membresía de la iglesia de esta manera. La membresía de la iglesia es un pacto, es decir, un acuerdo formal entre una iglesia local y un cristiano, ¿ok? Es un pacto entre una iglesia local y un cristiano en el cual la iglesia afirma la profesión de fe del cristiano y promete supervisar el discipulado del cristiano, y el cristiano promete reunirse con la iglesia y someterse a ella. Ya lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Esa definición donde en este pacto que hacen la iglesia y el cristiano, la iglesia se encarga de supervisar a este cristiano, ¿verdad? Y también se encarga de discipular al cristiano, enseñarle. ¿Cómo le enseña? Por medio de la predicación, oración, todas las cosas que hacemos en la iglesia. Y el cristiano, ¿verdad? La iglesia hace esto, supervisa y discipula. Esas son las dos cosas que hace la iglesia. El cristiano hace dos cosas. El cristiano promete reunirse en la iglesia, y lo segundo que hace el cristiano es someterse a la iglesia. Así que en este pacto, ¿verdad? La iglesia tiene su labor, su función, los miembros tiene su función también. Dice el libro, basados en esta definición de la membresía de la iglesia, ¿qué poder tiene una iglesia? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar para asegurar que los miembros se sometan a la iglesia? ¿Y qué consecuencias puede imponer? Esa es la primera pregunta antes de entrar a los versos. Nos hace una pregunta basándose en la definición que dimos de membresía. Basado en esta definición de la membresía, ¿qué poder tiene una iglesia? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar para asegurar que los miembros se sometan a la iglesia y qué consecuencias puede imponer? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Cristal. Cristal, estás en mute si estás hablando. Ay, sí, perdón. Mira, leímos algún pasaje bíblico ahora mismo. No, esta primera pregunta es basada en la definición que dimos de membresía. Ok,
Bueno, con eso suena que es hasta lo más lejos que la iglesia puede llegar en cuestión de conocimiento de la necesidad de la persona. No, suena como que no hay prácticamente un límite, que realmente es como que todo aquello que los líderes entiendan que la persona tiene que hacer, ¿verdad? Para estar en el orden bíblico, obvio, pero yo no veo como que hay una restricción, la palabra restricción en cuanto a como cuán lejos, como que no se puede meter en matrimonio, no te puedes meter, ¿sabes? La iglesia va a dar prácticamente instrucciones de acuerdo a la necesidad y quizás pues los pecados y las circunstancias de la persona, no sé. Ok, estás por ahí, estás tocando. Nelly y después Naomi. Bueno, según la iglesia tiene toda autoridad hasta el punto de si tiene que pedirle a algún miembro que abandone la congregación, puede hacerlo. Lo digo por experiencia porque en la primera iglesia que yo estuve pasó eso y yo lo vi. El pastor y los líderes tuvieron que pedirle a una hermana que no volviera más a la congregación. Fue un caso bien difícil, bien fuerte, pero la hermana, como usted decía, cuando una persona insiste en un pecado y ese pecado está afectando a los demás hermanos, que era lo que estaba pasando con esta hermana, pues los líderes tienen que a veces tomar ciertas decisiones que son difíciles, pero que son necesarias. Ajá. Muy bien. Nelly, perdón, Naomi. Sí, Nelly tocó parte del punto, ¿verdad? Dentro de la definición de supervisar que tiene la iglesia sobre el cristiano, ¿verdad? Está el ver cómo nosotros manejamos nuestra vida, ¿verdad? En concordancia con lo que Jesucristo quiere que nosotros seamos el testimonio de su iglesia aquí en la tierra. Y cuando nosotros, ¿verdad? Fallamos en esa área, pues como cuando un supervisor ve que un empleado está haciendo algo incorrecto, pues nos llama a disciplina, ¿verdad? Tenemos unas consecuencias, no para realmente a él alegrarse por hacerlo, sino para nosotros poder reconocer el error que hicimos y a quién estamos representando y podamos ser restaurados. Y en ese sentido, ¿verdad? Es el mismo punto. Yo creo que varios meses atrás tú tocaste ese punto sobre las consecuencias de nosotros, ¿verdad? Continuar pecando, siendo ya parte del cuerpo de Cristo, y cómo eso, ¿verdad? Nos lleva a nosotros a ser excomulgados, ¿verdad? Salir de cualquier tipo de ministerio o que tengamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Es duro, es difícil, ¿verdad? Porque a veces uno no se atreve, ¿verdad? A echarlo a un lado, ¿verdad? Al hermano, ¿verdad? A no darle parte, pero nosotros estamos haciendo una representación, ¿verdad? De Cristo y hay que seguir las normas que Él ha establecido en su revelación. Glory, ¿qué dice la contestación? Yo creo que están cerca, ¿sí? Ok. Antes de leer la contestación, te estaba preguntando si esta clase se está transmitiendo por YouTube. Pues yo tengo un reguero ahí. ¿Quién es el que está preguntando? ¿Tú estás preguntando? Yo estoy preguntando. Pero es bien difícil preguntarle al pastor por el chat privado. Yo contesté, yo no sé ni lo que es. Mira, esta clase se está grabando y cuando se acabe, yo la subo a YouTube, ¿ok? Es que de alguna manera milagrosa, Edwin Matos estaba tratando de conectar aquí a la clase. No, Edwin está viendo otra clase en YouTube, no, él está loco. Eso es lo que estoy pensando. No, él Y está como loco. estás con el mismo jacket, en el mismo spot, lo que me estuvo curioso es que Natalie estaba ahí. Yo vi a Natalie por ahí, pero anyway, no sé. Anyway, está bien. Vamos a leer la contestación. Mira, espérate que Jessica te levantó la mano. Adelante, Jessica. Mira, es que la definición estaba tratando de apuntar y no lo pude hacer. Yo sé que discutiste roles. La iglesia tiene unos roles y el cristiano tiene unos roles, pero sí, obviamente, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos la iglesia. Sí. Pero sé que en el caso del cristiano hablaste de someterse y ¿qué fue lo otro que mencionaste, perdón? Reunirse.
Ok, y en el caso de la iglesia es la autoridad y... El supervisar y discipular. Ok, gracias. Sí. Ahora sí, Glory. Mira, Ajá. escríbele a Edwin, dile que yo le envié el link de la clase. A ver. Y yo también. Ellos me dicen, nosotros te estamos escuchando. Bueno, a mí siempre me van a escuchar. Ay. Mira, ¿qué contestación da el libro con respecto a esa pregunta, Glory? Ok, so, Y las contestaciones del libro para esta clase son bien largas, casi todas, ¿sabes? mira, fíjate que me está diciendo no porque interrumpiste a Miguel. Así que no sé. Bueno, esto es un milagro de no sé qué. Bueno, No. anyway. Vamos a... Esto es un milagro. Bueno, anyway. So dice la contestación. Una iglesia tiene el poder de formalmente ejercer la disciplina eclesiástica o la excomunión, como consideramos por unos momentos en 1 Corintios 5. Véase también Mateo 18, 15 al 20. Esto significa que puede retirar su confirmación formal de alguien que profesa ser cristiano, quitándole de la lista de membresía y diciéndole que se abstenga de participar en la cena del Señor. El poder de la excomunión es la espada dada a la iglesia por Jesucristo en Mateo 18, verso 17. ¿Quiere que busque Mateo 18, 17? Creo que lo tengo. Mateo 18, 17 dice, realmente cuando habla en Mateo 18, 17 nos está hablando de si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Vas y buscas un testigo. Yo creo que leímos eso en varias clases anteriores. Pero el 17 dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A eso es que se refiere Mateo 18, 17. Entonces, la iglesia realmente tiene la autoridad, como ya hemos discutido en clases anteriores, de excomulgar a este creyente o llamado creyente, ¿verdad? Que insiste en seguir pecando. Hasta esa autoridad llega la autoridad de la iglesia, ¿ok? Entonces, como dije ahorita también, mucha gente afirma o dice que no existe nada en el Nuevo Testamento que hable sobre la membresía de la iglesia. Así que vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan y que podemos ver la membresía de la iglesia en esos versos. Entonces, lo primero que vamos a ver es 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 5. 1 Corintios 5 del 1 al 5 dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, después de Pablo decirle eso, que traten este pecado a los corintios, ¿verdad? Para que este pecado no se extienda a través de toda la iglesia, sigue diciendo en los versos 9 al 13, de cierto se oye, perdón, vuelvo y leo lo mismo, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y entonces dice la pregunta número 2, y ahí vamos a comenzar con las preguntas. Si la iglesia de Corinto no practicaba la membresía de la iglesia, ¿podría excluir a alguien de su comunión, como Pablo dice en el verso 4 y 5, y también Mateo 18 del 15 al 20? Ten en cuenta que Pablo supone que gente de afuera estará presente en las reuniones de la iglesia. Ahora, la pregunta es si no existiera lo que es, o la iglesia de Corinto no practicaba lo que es la membresía de la iglesia, ¿realmente podría excluir a alguien de su comunión, como dice Pablo? Esa es la pregunta. Mercedes. Yo diría que, que no, porque si no hay una autoridad sobre el miembro, no se puede excluir de ninguna parte porque no pertenece a nada. Y si tú no perteneces a un lugar, no se te puede excluir de ese lugar. Muy bien. Entonces, así como lo de afuera y lo de adentro estaban en la misma condición porque ninguno de los miembros. Okay. Eso creo. ¿Alguien más puede decir algo? A ver, Glory, ¿qué dice? La contestación número 2. Estás en mute, Glory. Sorry. No, si la iglesia de Corinto no practicaba la membresía de la iglesia, la exhortación de Pablo de excluir a alguien de su comunión para quitar ese perverso de entre vosotros no tendría sentido. Si no hay ningún medio por el cual nadie puede ser incluido en la iglesia, no hay forma de ser excluido. Exactamente lo que decía Mercedes. Ok, y ese es el asunto, ¿sabes? Cuando nosotros vemos lo que está pasando en la iglesia de Corinto y cuando vemos el consejo de Pablo, ¿verdad? ¿A qué es lo que ellos tienen que hacer? Es obvio que tiene que haber habido algún tipo de membresía en esa congregación porque está Pablo diciendo... No te pueden sacar de lo que tú no estás. Exacto, está Pablo diciendo, sácalo de la iglesia. Y si los quieren sacar es porque habían algunos que ya pertenecían a la iglesia. Entonces, sí, la iglesia de Corinto practicaba lo que es la membresía de la iglesia para poder, porque si no, no hubiera podido sacar a esta persona que estaba en pecado. Okay. Pregunta 3, Gloria. Pregunta número 3. Observa que Pablo da instrucciones muy diferentes acerca de cómo los corintios debían tratar a aquellos que están dentro de la iglesia y aquellos que están fuera, los versos 9 al 13. Si la iglesia de Corinto no practicaba la membresía de la iglesia, ¿cómo podrían haber sabido quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera de la iglesia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo podrían haber sabido quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera de la iglesia? Yo voy a contestar. Mercedes. Sí, yo no creo que ellos podían saberlo porque cuando hay una membresía, hay un control, la iglesia tiene un control de sus miembros que son miembros activos en la iglesia. Y entonces las visitas son lo que vienen, son como visitas, ya no son miembros de la iglesia. Por tanto, ellos no podían tener ninguna... Lo de afuera no podían tener como voz y voto ahí en la iglesia porque eran visitas. Mientras que cuando hay un miembro de una iglesia, ese miembro tiene voz y voto en su iglesia, puede
participar en las actividades de la iglesia por medio de lo que el pastor o la congregación le otorga para hacer, pero a una visita tú no le vas a dar un puesto en una iglesia, tú no le vas a dar un cargo de nada en una iglesia. Y yo creo que toda iglesia formada con su membresía tiene un control de sus miembros en la iglesia. Tengo a Mamie comentó en el chat que hay un registro de los miembros. ¿Ok? Y Cristal tiene la mano levantada. Sí, tengo una pregunta que me puedes decir, cuando la hagan, me puedes decir, mira, Cristal, en realidad eso lo podemos hablar más adelante y no me voy a ofender. No, pero quería saber, porque en cuestión, en cuestión de las responsabilidades, por ejemplo, como que yo sé que bueno, este es el entendimiento que tengo, que la Biblia no, en el Nuevo Testamento como que no especifica, por ejemplo, como el diezmo, ¿verdad? El diezmo, que no hay algo que te dice tú tienes que dar el 10% de lo que tú hagas, sino que, ¿verdad? Dice como que cada uno dé según se ha prosperado y todo eso. La iglesia en ese sentido llevaría como récord de las personas, si tú dices si tú eres miembro, ellos, ¿sabes? Como que tendría que tener la responsabilidad de mirar, mira, esta persona no está diezmando, hasta esos puntos, como que ser así de ¿sabes? Como que hacer esas observaciones. Por eso estamos tocando estas clases, Cristal. Se supone que cuando demos las clases de membresía, toquemos lo que tiene que ver con dinero. Y cada hermano sabe qué responsabilidad tiene en cuanto a lo económico. ¿Sabes? Cuando hablamos de la economía y de los chavos, la gente es bien sensible en ese tema. Pero cuando estamos dando la clase de membresía, ese tema lo tocamos en blanco y negro, y el que decida ser miembro de la iglesia, pues ya sabe cuáles son las reglas, debe de cumplir con esas reglas. Como dice Amy ahí, ¿verdad? Hay un registro de miembros, ¿sabes? En el caso de los Corintios, ¿verdad? No te está diciendo, entonces lo sacaron de la lista de membresía, ¿sabes? No te lo está diciendo, pero es obvio que debe de haber habido algo, porque a él lo sacaron, ¿verdad? Y habla de los de afuera y de los de adentro, ¿verdad? Cuando tú lees el texto. Entonces, si hay gente afuera y adentro, ¿cómo tú sabes quiénes son los de adentro? ¿Cómo tú sabes quiénes son los de afuera? Pues aunque no te diga que había una lista, debe de haber alguna manera en la que ellos llevan un registro de quiénes pertenecían a la iglesia. Porque como dijimos ahorita, no te pueden excluir si tú no perteneces. Entonces, había alguna manera en los cuales ellos identificaban quiénes eran los miembros de la iglesia de los Corintios. Y en este caso, este hombre fue excluido de esa lista de membresía. Cristal, no sé si te contesté lo que preguntaste. Yo creo que... Increíblemente, cuando me estabas contestando, me monté al carro y se me empezó a conectar entre el carro y los audífonos y perdí el audio, pero yo lo busco, pero no importa, está bien, yo lo busco después en la grabación. Gracias. Mira, pero algo que yo quería mencionar, Miguel, es el hecho de que... ¿Quieres repetirlo? Sí, yo lo repito, que ella lo que quería saber era cuáles son los deberes. Cuando alguien se hace miembro de una iglesia, mira, todas las iglesias son diferentes, ¿verdad? Yo no quiero no vamos a ser dogmáticos en decir esto y lo otro, pero cada iglesia a la que tú vas a pertenecer, como en el caso de Neymar, hace 4 años él tuvo una clase de membresía donde le dijeron como miembro cuáles eran sus deberes. Uno de los deberes como miembro de la congregación es la economía. Y como dije ahorita, es un tema que a muchos no les gusta hablar, pero es parte de ser miembro de una iglesia, es parte del mundo cristiano, aportar para la obra del Señor, lo que Dios nos ha dado, damos de lo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros como iglesia local, ¿verdad? Tenemos alguna manera en la cuales vamos a funcionar como creyentes dentro de la congregación, y la económica es una. A ver, así que en esa clase se le dice cómo funciona la economía de los miembros, ¿verdad? Si el diezmo es el diezmo, si
si es la ofrenda, como sea, ¿sabes? No quiero ponerme a poner un sello a lo que creemos, ¿verdad? Pero si usted cree en el diezmo y quiere dar el diezmo, pues eso, si no cree en el diezmo y quiere dar una ofrenda a lo que Dios le ha prosperado, pues entonces de eso. Pero la idea es que el diezmo, usted como creyente, su asistencia es importante para usted ser miembro de la iglesia. Lori. Quería mencionar el hecho, ¿verdad? De que cuando tú estás en un trabajo, tú estás dentro de un sistema y tú eres empleado cuando estás dentro de un sistema. Y eso mismo ocurre en los diferentes aspectos. Estás en un equipo, estás en una lista. Estás en un club, estás en una lista. Y sabemos que los que están en esa lista tienen, por llamarlo de alguna manera, el derecho, el privilegio de algunas cosas. Y el derecho, privilegio y responsabilidades por ser parte o miembros de ese grupo en el que se está, en el que usted es parte. Yo creo de la misma manera, ¿verdad? Este texto está infiriendo el hecho de que sí había una membresía dentro de la iglesia de Corinto y ya, ¿verdad? Hemos dicho que lo vemos al hacer esa diferencia entre los que están dentro y los que están fuera. De la misma manera, nosotros también como iglesia debemos asegurarnos de que sabemos quiénes son los que están dentro y quiénes son de los que están fuera. Ahora mismo nosotros como iglesia en plantación, pues quizás hay personas que tienen ya ciertas responsabilidades, pero una vez la iglesia formalice, ¿verdad? Lo que es la membresía, ya esas responsabilidades recaen sobre los que son miembros de la iglesia, porque no pueden recaer dentro de la gente que está fuera de la iglesia. ¿Okay? Glory, contesta mira, Naomi, es que alguien preguntó en el chat, ¿verdad? Déjame contestar esta pregunta del chat, Glory, y entonces tú vas a la tercera contestación, porque no hemos contestado la pregunta número 3, ¿ok? Pregunta José Santil en el chat. ¿Cómo se concilia en el pasaje leído en Corintios con la disposición de Mateo 7:1 que nos advierte a no juzgar para no ser juzgados? Naomi escribió ahí, ¿verdad? Ese pasaje de Mateo 7 iba dirigido a los fariseos y que sabemos que no eran cristianos los cuales juzgaban a los demás cuando ellos estaban en peor condición. Esa es la respuesta de Naomi. Pero yo creo que quizá la preocupación de José es el asunto de que cuando estamos hablando de Corintio, ¿verdad? Y excomulgar, estamos prácticamente juzgando, ¿sabes? Y quizás eso choca, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sabes? Y eso es una de las cosas que a veces le choca a las personas. Cuando nosotros hablamos de un pacto entre la iglesia y el creyente, ya vimos qué responsabilidad tiene la iglesia, qué responsabilidad tiene el creyente. Tenemos, y lo vamos a ver ahorita, tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha puesto, ¿ok? Entonces, como somos creyentes y somos pecadores, se supone que nos cuidemos unos a los otros. Podría parecer que yo me estoy intrometiendo en la vida del otro, pero es mi deber ayudar a mi hermano que está cayendo en pecado porque lo que le espera es la condenación eterna, ¿sabes? Y yo sé que hoy en día no queremos entrar en el asunto de que, oye, tú me estás juzgando, hoy tú no puedes mirar lo que, ¿sabes? Tú no puedes decir lo que yo estoy haciendo mal, no. La Biblia realmente nos manda a nosotros como creyentes velar por mi hermano y la iglesia está llamada a eso. Cuando usted pertenece a una iglesia, la iglesia lo supervisa a usted, ¿ok? Esa es parte de la labor de la iglesia lo supervisa a usted y si usted está haciendo las cosas mal, la iglesia le va a llamar la atención. El texto de no juzgar no significa que yo puedo hacer lo que me da la gana y que nadie me diga nada. Bueno, si usted no pertenece a una iglesia, sí, pero si usted es miembro de una iglesia,
La iglesia supervisa a ese creyente. Y a la misma vez el creyente se somete a la autoridad que está puesta por Dios en la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante, realmente. Eso es lo que quería comentar con respecto a eso, Jessica. Sí, que yo no sé cuánto tiempo lleva el hermano que hizo la pregunta, Miguel, pero nosotros estudiamos parte de este tema ya cuando estábamos hablando Mateo 18. Sería bueno que le compartas esas clases porque yo creo que eso nos explica claramente poder entender esa función que tiene la iglesia. Y nos cuesta, ¿verdad? En aquella clase lo repetimos muchas veces, que nos va a costar hacerlo. Pero sinceramente es parte de la responsabilidad. Y leyendo repasando la definición de la membresía sobre los roles que tiene la iglesia y los que tiene el cristiano, podemos entender claramente que sí, estamos llamados a, ¿verdad?, a señalar el pecado de que tenga yo, que tenga cualquier persona dentro de la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Jesucristo y estamos siendo embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por eso nos cuidamos unos a otros. Siempre en el orden bíblico, obviamente, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que la iglesia esté instruida y esté enseñada en cómo uno le señala el pecado al otro, porque... Por eso te digo lo de las clases, porque Sí, todo eso lo discutimos en estas clases. Lo discutimos, sí, hablamos de, ¿sabes? No estamos diciéndole al hermano lo que le estamos diciendo por jorobarle la pita, ¿verdad? Estamos diciéndolo porque le amamos y no queremos que él se pierda, ¿ok? Y en amor es que le llamamos la atención. Cristal tiene la mano levantada. Tengo aquí un par de comentarios. Espera, déjame leer el comentario. Ok. María Mosquera escribe, los miembros no solamente se someten a la autoridad total de la iglesia, sino que también se compromete a cuidar su propio testimonio porque debe de cuidar su iglesia. Naomi escribe, el cristiano lo ve como disciplina, el que no ha sido restaurado lo ve como juzgar. Sí. Cristal. Sí, que tengo una pregunta para Naomi, que ha pasado por el proceso de membresía, no sé, en su experiencia, y verdad, a la vez como pregunta para ustedes, para ti. Por ejemplo, claro, la iglesia va a tratar con las personas, pero Naomi, en tu proceso de membresía, te hicieron la pregunta, por ejemplo, Naomi, ¿con qué pecados tú luchas? Por ejemplo, ¿te hicieron esa pregunta? No. Realmente yo le había dicho anteriormente al pastor Miguel que cuando yo cogí la membresía, no tocaron estos pasajes, ¿verdad? Que son tan importantes a la hora de dar las clases de membresía, porque cuando ocurren estas cosas nos evitamos de que la persona o el hermano confronte al pastor personalmente, cuando realmente el pastor es un instrumento para que la iglesia se maneje como Dios quiere que se maneje, porque es su cuerpo. Y ya yo le dije a Pastor Miguel que ya yo lo consulté con los pastores y ellos van a estar añadiendo esas partes en las clases de membresía porque son demasiado importantes. Yo creo que no solamente la misión y la visión y proclamación de la iglesia, sino también saber qué hacer cuando nosotros estamos fallando en representar el cuerpo de Cristo. A mí me gusta, Nemi, mucho la definición que da el libro de lo que es el miembro de la iglesia, donde pone responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? De supervisar y dirigir a este creyente que está comenzando, y a la misma vez pone una responsabilidad en el creyente donde se somete a esta autoridad y a la misma vez se compromete a asistir, porque uno de los problemas que tienen muchos creyentes, o llamados creyentes, oye, no tengo que ir a la iglesia, así que un compromiso serio es realmente asistir. O sea, tú te comprometes a asistir y a someterte a la autoridad que es la iglesia. Yo creo que esa definición toma todo, ¿verdad? Y después, si uno está de acuerdo con esa definición, realmente vamos a funcionar como dice la Escritura. Cristal. Sí, pero que yo hice esa pregunta porque realmente va a requerir honestidad de nuestra parte, ¿entiendes? Como miembro, nosotros poder hablar, ¿verdad? Todas esas cosas,
porque la iglesia va a poder hacer hasta el punto, ¿entiendes?, que conozca. O sea, la iglesia no va a poder ayudarnos si nosotros no permitimos ayudar. Pero que realmente son situaciones a veces difíciles sabes, que uno tiene que decir, wow, tengo que entender que de verdad estas personas están aquí para ayudarme, tengo que creerlo y tengo que, sabes, que tenemos que trabajar con eso, de que realmente admitir, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, es algo bien difícil, porque nosotros, pues a veces nos abochornamos, nos sentimos, o sea, van a decir, wow, o sea, hay tantas cosas que implican el hecho de que la iglesia es responsable de ti y que tú tienes que someterte a la iglesia, que es difícil. Sí. Cristal, Jessica. Sí, quería comentar que eso que estabas mencionando, Cristal, también se habló en las clases pasadas, porque la disciplina va dirigida a lo que son nuestros temas del pecado, pero recuerda que hay dos cosas aquí. O sea, nosotros no necesariamente tenemos que publicarle a todos los que son miembros de las luchas que estamos teniendo. Puede ser el pastor o con personas que nos sentamos identificados, que tengan la madurez espiritual para ayudarnos, ¿sabes? Sí, la iglesia va a saber, porque nosotros oramos los unos por los otros y sabemos que todos estamos en lucha, pero si tú quieres que alguien en particular sepa tu lucha, para eso está tu pastor y su esposa, o está un hermano con el que tú tengas mucha confianza, ¿verdad? Y que sepa que es alguien maduro en la fe y te va a ayudar. Y te lo digo porque no he cogido clases de membresía, pero en los estudios bíblicos nosotros hemos compartido y hablado sobre eso. Sí. Y hay personas que han expuesto ya, ¿verdad? ¿Verdad? Somos una congregación que está en plantación también, empezando, es bien pequeña, y hay personas que se han atrevido abiertamente a decir, estoy luchando contra esto, necesito que me ayuden a orar. ¿Verdad? Esa es una alternativa que siempre vamos a tener como creyentes. Está el pastor, ¿verdad? Que es la figura que dirige esa Grey, la iglesia local. Está la esposa del pastor, ¿verdad? Si eres dama, a lo mejor no te atreves a acercarte directamente al pastor, pero tienes la esposa del pastor, conoces también de su testimonio o de otros hermanos que están maduros en la fe, ¿verdad? En el espíritu, y puedes acercarte también a ellos para hablar de esas luchas. Ese tema, ¿verdad? Es bien delicado, bien fuerte, y obviamente, ¿verdad? Mezcla una cosa con otra, pero hay maneras de poder manejar también todos esos asuntos, que no todos los miembros de la iglesia van a tener la capacidad para poder entender y trabajarlo. Y yo estoy de acuerdo, Jessica, que sí, que lo discutimos anteriormente, que ya hemos hablado de ese tema, y también una de las cosas que dijimos fue esa, ¿sabes? No necesariamente todo el mundo tiene que saber cuál es tu debilidad, pero porque no todo el mundo sabe bregar o puede bregar con problemas, ¿ok? Entonces sería los ancianos y los cristianos más maduros, a los cuales se le lleven los problemas que sean un poquito más difícil de manejar. Y en el caso de la disciplina, ni se hable. Cuando se trata de excomulgar a alguien de la congregación, debería de ser un liderato que ya sea maduro y que sepa tomar decisiones basadas en la escritura y dirigidos por Dios. Entonces, Gloria, nos quedamos en la respuesta número 3. No hemos llegado ahí todavía. La contestación dice, de nuevo, si la iglesia en Corinto no hubiese tenido membresía de la iglesia, no habrían sabido quiénes estaban dentro de la iglesia y quiénes fuera. Después de todo, la membresía de la iglesia es simplemente un medio público y formal por el que uno se compromete con la iglesia y la iglesia se compromete con respecto al individuo. Si no existe tal cosa como la membresía de la iglesia, entonces carece de sentido hablar en términos de aquellos que están dentro de la iglesia y los que están fuera. Pero como vemos en estos versículos, no solo la iglesia en Corinto tenía un dentro y un fuera, sino que además Pablo esperaba que la iglesia supiese quiénes pertenecían a la iglesia y quiénes no. O sea, la iglesia también tiene que saberlo. Interesante, ¿no? Está bien interesante la clase. Y yo creo que estamos viendo una perspectiva un poquito diferente de lo que es la membresía de la iglesia, ¿ok? Yo espero que le esté ayudando un poquito a Jessica, que era la que tenía un montón de dudas al principio. La pregunta número 4 dice,
¿qué opinas? No, dice, ¿qué opinas? ¿Practicaba la iglesia en Corintio la membresía de la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Según lo que hemos leído ya. Cristal. Sí la practicaban porque Pablo los manda a excluir a la persona. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión que no sea esa? Jessica. Yo creo que lo estaban practicando a medios, por eso Pablo tiene que hacer la exhortación, porque no estaban haciéndolo, ¿verdad? Adecuadamente. Bueno, Y yo creo que tenían la membresía, lo que no estaban haciendo era lo de la disciplina. Exacto. La excomulgación. Parece que tenían a todo el mundo ahí. por eso no estaban haciéndolo adecuadamente, como que no estaba claro bien que era ser miembro de la iglesia. No, Y Pablo tiene- pero la pregunta está llamando a que la pregunta está dirigida a que si ellos sabían quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera para propósitos de membresía. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, Mercedes, ¿Perdón? que Mercedes también está ahí. Ah, ok. Jessica va a hablar. No, se fue Jessica. Ah. No, ellos no estaban claros quién era ni quién no era, porque todo el mundo estaba haciendo lo que le venía en la real voluntad y no estaban, no podían tener corrección uno con otro porque no había nadie que era encima de uno de otro, no había ningún miembro, no había organización en ese lugar, ellos no podían hacer ninguna corrección porque todos tenían el mismo papel en ese lugar, eso creo. Voy a repetir la pregunta, Ok. La pregunta dice, mire lo que dice la pregunta. ¿Practicaba la iglesia en Corinto la membresía de la iglesia? Eso es lo que se está preguntando. Isa, Glory, pero No. Entonces, ¿cómo sabían si estaban adentro o estaban afuera? Si no la Bueno, practicaban. bueno, entonces ellas la practicaban, pero no estaban organizados. No tenían Oye, organización. si quieres dar un poquito de luz en eso. ¿quién Ahí, yo? pues, ¿Tú un estás hablando poco. conmigo? Sí, basado en la No, contestación. por eso le da respuesta al libro. Yo creo que el Ah. libro contesta Okay. Neymi dijo que sí. sí. Ok. ¿Verdad? Aunque esta pregunta llama a la reflexión y respuesta personal, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Dice el libro que esperemos que la gente vea que a la luz de la pregunta número 1 y de la pregunta número 2 está claro que la iglesia en Corinto practicaba la membresía de la iglesia. Por eso quise enfatizar es que si practicaba la membresía de la iglesia. Y ya vimos en los versos anteriores, y todos contestaron que estamos de acuerdo en que ellos sabían quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera. ¿Que habían otras situaciones dentro de la ecuación? Sí, pero la pregunta se concentra en decir, ¿ellos practicaban la membresía o no la practicaban? Y, ¿verdad? Todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿verdad? Todos nosotros estuvimos de acuerdo en que sí. Mira, la Glory, practicaban. me gusta lo que escribió María Mosquera en la contestación. Ok, léelo. Porque a pesar, como tú dices, sí habían problemas, ¿verdad? Y habían cosas que tenían que corregir. Y por eso es que Pablo le está escribiendo, ¿verdad? Ajá. Pero dice María Mosquera que sí la practicaban, por eso se podía ejercer la autoridad. Exacto. Ellos pudieron ejercer la autoridad porque tenían una membresía o algún tipo de lista. Entonces pudieron sacar a esa persona que excluirlo de la membresía de la iglesia. Exacto. Ok. ¿Tú quieres leer lo próximo? No falta la 5, la pregunta 5. Ya brinqué una. Ay, Neymi, ya estoy, ya tú sabes. Ok. Dice la pregunta 5, porque Neymi es el que me evalúa. Ok, dice la pregunta 5. Basándote en este pasaje, ¿piensas que las iglesias deberían tener una membresía hoy en día? ¿Por qué sí o por qué no?
basándote en este pasaje, piensas que las iglesias deberían tener una membresía hoy en día, ¿por qué sí o por qué no? Amy. Bueno, lógicamente sí tienen que tener membresía porque la Biblia lo establece. Tenemos que estar bajo autoridad dentro de la iglesia, de nuestro pastor y de nuestros líderes. Tenemos que ser disciplinados cuando nosotros, ¿verdad?, nos descarrilamos, y tenemos que seguir el orden, ¿verdad?, que Dios establece dentro de la iglesia para nosotros poder crecer y para poder nosotros poder comulgar y crecer en santidad, porque Dios nos manda a congregarnos con nuestros hermanos. Y si nosotros no pertenecemos no somos miembros de una iglesia, vamos un domingo y no vamos en 5 domingos, pues realmente no vamos a tener ningún tipo de edificación ni nada con nuestros hermanos. Uh-huh. ¿Alguien más quiere decir algo más sobre eso? ¿Piensas que la iglesia deberían de tener membresía hoy? ¿Sí o no? ¿Quién dice? Claro que sí. Claro que sí. Es necesario porque es parte de la organización, es parte de la autoridad, sino con qué autoridad pueden disciplinarnos, como dijo Naomi, con qué autoridad pueden corregirnos, con qué autoridad si no somos miembros. Es necesario una organización. Conozco varios clubes que no sé si usted conoce, por ejemplo, el Club de Leones Internacional. En mi país hay un club que se llama Club de la Unión, en donde todo el que es miembro de ese club le conocen la vida, pasión y muerte entre ellos mismos. Y si alguno de ellos, por desgracia, por ejemplo, deja de pagar una alícuota mensual que ellos cobran, se lo sacan. Lo sacan. ¿Cuánto más pienso yo? Digo yo, porque yo soy un poco, mi pensamiento es muy difícil. ¿Cuánto más una organización que le pertenece al reino de los cielos, que le pertenece a Dios? Me imagino que al pastor le toca una parte muy difícil, tener que lidiar con nosotros. Bueno, estamos todos en el mismo barco. Nelly. Yo creo que sí también. A mí me ha sorprendido escuchar a los hermanos decir que han estado en una iglesia donde no se hablaba de membresía. Sí. Yo pensaba personalmente que todas las iglesias hablaban de membresía, porque por lo menos en la que yo he estado, siempre he sido miembro y hablo de mi experiencia. Yo llevo poco tiempo con ustedes y me ha dado un poco de nervio, porque digo, ay, no soy miembro de la iglesia, no puedo participar, no puedo hacer esto, porque ya en mí está como que esa cosa de que yo, cuando soy miembro de la iglesia, no que soy parte del cuerpo, porque soy parte de la iglesia del Señor, pero ese compromiso de ser parte de esa iglesia local me cae a mi responsabilidad encima. Yo digo, Nelly, tú tienes que ponerte las pilas y tienes que ponerte para lo tuyo y servir en la iglesia. Yo creo que cuando la persona entiende lo que es ser miembro de una iglesia, sirve con los dones que Dios le ha dado, porque entiende que lo que Dios le ha dado no es para él, ni para usarlo afuera, es para usarlo dentro del cuerpo, para que el cuerpo pueda ser edificado. Entonces, yo creo que sí necesito una membresía para que las personas les caiga el 20, ¿verdad? Como decimos, y puedan entonces funcionar de acuerdo a cómo esa iglesia local funciona. Cristal, muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Alto y claro. Sí, que todo lo que lo han mencionado las personas que participaron anteriormente, pero que también como miembros vamos a tener unos beneficios que solamente van a aplicar para los miembros. O sea, va a haber, ¿verdad? Todos los seguimientos, la oportunidad de participar de la Cena del Señor, todos esos privilegios que tiene una persona que, pues, que es parte de la iglesia. Que por ambas partes, por tanto los deberes como las responsabilidades y aquellos beneficios que, ¿verdad?, que la Biblia explica que una iglesia, ¿verdad?, provee y establece para los miembros, pues es importante que
que la iglesia tenga esa organización y que todos, ¿verdad? Pues nos interesemos por ser parte de la misma, porque realmente es necesario para nosotros y es lo que Dios establece, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos servir y nosotros podamos hacer todas las cosas que Él quiere que hagamos, como Nelly decía. Sí, yo puedo decir que no sé, será que las experiencias mías han sido diferentes, pero yo no recuerdo en una iglesia donde la membresía, y yo he estado en varias iglesias y nunca he tenido una clase seria de qué es el miembro de una iglesia, de verdad. Nosotros comenzamos a asistir aquí a una iglesia americana y prácticamente, yo no sé, yo creo que ser miembro allí era asistir y ya, porque a nosotros nunca nos dieron una clase de qué es ser miembro y de hecho nos pusieron a trabajar, a cantar y de todo, pero yo no recuerdo que a mí se me orientó en qué era ser miembro de esa iglesia. O sea, prácticamente la gente va y asiste y yo creo que no hay ninguna responsabilidad porque yo nunca me sentí comprometido con la iglesia porque si yo no iba, yo no le daba cuenta a nadie. Y yo creo que ese es el problema, ¿verdad? Que asistir a una congregación no es ser miembro de una iglesia. Ujú. Y hay que darle realmente la importancia a pertenecer. Tú eres parte de esa iglesia local y eres parte de ahí y puedes ser excluido si no estás haciendo las cosas bien. Pero si yo no estaba haciendo las cosas bien en esta iglesia americana, pues nadie se enteraba realmente, pues yo no estaba dando cuentas absolutamente a nadie. Así que sí, mano, yo sé que hay muchas iglesias, me pregunto yo, ¿verdad? Realmente cuántas seriamente consideran lo que es ser miembro de la iglesia con la seriedad que eso conlleva. Amy. No, en eso que dijiste ahora, me acuerdo porque yo estaba la semana pasada en casa de mi cuñada y ellos tuvieron problemas porque ellos están en una iglesia que acaba de comenzar también, tan de cero. Y pues todo el que llega, pues tratan de, como uno dice, de darle parte, ¿verdad? Para que pueda ayudar en tantas cosas que tiene que hacer la iglesia. Y fue un problema, uno de los hermanos, ¿verdad? Le empezaron a dar parte, y cuando vino a ver, quería ir por encima de las decisiones del pastor. Y es bien difícil, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos claro quién realmente es miembro, quién realmente es un cristiano, ¿verdad? Para nosotros darle parte. Y pasa mucho cuando son las iglesias que están estableciéndose. Yo veo la iglesia de ustedes, ¿verdad? Que está recién comenzando y aún ustedes en el principio siempre han mantenido ese núcleo, ¿verdad? Bien selectivo de los que tienen parte hasta que tanto ustedes tengan, ¿verdad? Ese proceso de membresía y de nosotros poder reconocer las responsabilidades y los beneficios que tiene el mismo, pero en el caso de ellos han tenido muchos problemas porque ese hermano se ha revelado de manera increíble y aún sigue asistiendo a la iglesia, pero pues como todavía no tienen una constitución de la iglesia, no han hecho un proceso de membresía, se les ha hecho bien difícil descomulgarlo de la iglesia como tal. Wow. Glory levantó la mano. Sí, ahora como estudiante. Mira, no, que es que me llama la atención eso que Naomi acaba de decir, ¿verdad? Porque a veces uno no se pone como que a pensar en que las personas, ¿verdad? De cierta manera entienden o ven eso. Yo creo que una de las cosas que a nosotros se nos hizo un poquito difícil es el hecho de que hay veces que las personas llegan a la iglesia y porque tienen unos dones particulares, ¿verdad? Pretenden que pues rápido los pongan a hacer lo que ellos supuestamente saben hacer. Y yo creo que algo que yo tengo que reconocer de Miguel como pastor es la seriedad que él le pone a lo que es la Biblia, a lo que es la enseñanza bíblica, a lo que es el ir por donde dice la palabra de Dios que debemos de ir.
Y yo sé que hay muchas personas que a veces se les hace difícil entender, pero si yo hacía esto en otra iglesia, ¿por qué? Porque aquí no me ponen. Yo recuerdo, ¿verdad? El caso de una persona que llegó y tenía el talento para hacer ¿verdad? Algo particular, y Miguel le dijo, siéntese, escuche la palabra del Señor, aprenda poco a poco y ya veremos cuándo, ¿verdad? Podemos darle la oportunidad. No resistió, o sea, simplemente se fue. Pero yo creo que el hecho de que nos estemos preparando en lo que dice la palabra de Dios y el estar lo más apegados a la palabra de Dios, yo creo que honramos más a Dios, ¿ves? Y aunque nosotros ahora estamos en proceso de plantación, ¿verdad? Estamos en el estado de plantación y quizás muchos hermanos han estado haciendo algunas cosas porque realmente al final del camino, o sea, Miguel y yo no damos abasto para correr una iglesia, ¿verdad? Para nosotros hacer todas las tareas que conlleva. Pero ahora con el proceso de membresía, yo pienso que hasta se va a poner más rigurosa la cosa, porque ahora sí, que no es como que el que pueda ayudarnos a hacer tal cosa, y a veces hasta minimizamos, bueno, lo que está haciendo es, qué sé yo, por decir algo, pasando un pañito a las mesas. Eso es importante, porque eso es para la gloria de Dios. Hasta eso tiene que hacerlo una persona que es miembro de nuestra iglesia. A veces pensamos en que por las razones que sean, ¿verdad? Que otros puestos dentro de la iglesia tienen mayor relevancia que otros, cosa que yo en lo personal pienso que no. Yo pienso que miren, si hay algo bien que yo admiro en una persona es el servicio, ¿sabes? Y a veces no nos damos cuenta de la gente que sirve. Es un trabajo que algunos hermanos hacen para la gloria de Dios, que a veces no es tan notable, pero yo digo, wow, esa persona que tiene el don de servicio es bendecida, es una cosa increíble porque realmente está llevando el evangelio y está reflejando a Cristo en esas acciones de servicio. Así que yo creo que la responsabilidad de membresía ahora también va a ser algo que va a impactar, ¿verdad? Nuestra congregación en lo particular, porque ahora estas personas que aceptaron ser miembro basado en todo lo que eso conlleva, pues somos las personas que vamos a tener que estar haciendo todas las tareas dentro de la iglesia. Mira, wow, no sé ni qué decir. Son las y 25. No hemos leído la contestación y está Amy con la mano levantada y Elizabeth, que quiero escuchar a Elizabeth porque hace tiempo que yo no la oigo. Sí, queremos oírla. Sí, déjame escuchar a Amy primero y después Elizabeth, dale. No, lo mío es cortito, es porque Glorimar dio un ejemplo, ¿verdad? Sobre la razón cuando una persona llega a la iglesia nueva y rápido le ponen parte, es porque a veces el hermano dice muchas veces que viene de otra iglesia y que estaba haciendo esa misma función, y era exactamente las palabras que le dijo esa persona al pastor de esa iglesia de mi cuñada, le dijo exactamente esas palabras, y más adelante, ¿verdad? Se dan cuenta de que en la iglesia donde se encontraba esa persona tuvo el mismo problema que está teniendo en esta iglesia, que es importante también nosotros tener cartas de recomendación, ¿verdad? Las personas que están a cargo de la iglesia, porque vino con ese mismo problema. Él salió de la otra iglesia exactamente con el mismo problema de ir por encima de la autoridad del pastor en hacer lo que él quiera y no lo que el pastor quiera como corre la iglesia. Una cosa que yo he visto, Noemi, es que a la gente le gusta el micrófono, y quieren ser el protagonista y wow, que mucho problema trae el micrófono. No todo el mundo está capacitado para tener el bendito micrófono, ¿sabes? Y hay gente que le gusta el micrófono, pero que realmente tú no lo puedes escuchar. A mí me da miedo, yo no sé por qué le gusta, porque a mí eso es una responsabilidad, a mí no me gusta mucho. Y entonces tenemos el problema de que hay gente que le encanta el micrófono, ¿verdad? Pero tú no lo puedes escuchar ni 2 minutos, ¿sabes? En 2 minutos ya tú escuchaste todo, pero quieren seguir hablando y con el micrófono ahí. Y sin embargo, esa misma persona quizás no se da cuenta de que Dios lo capacitó en otra área, que es donde uno lo quiere usar. Mira, aquí es donde yo creo que tú puedes funcionar bien, ¿no? Esa persona quiere el micrófono, ¿no? Quizás Dios no lo llamó al micrófono, ¿sabes? Es difícil lidiar con problemas así. Elizabeth y después Nelly. Buenas noches. Elizabeth. Dios les bendiga. ¿Cómo tú estás? Bueno,
Estoy con síntomas de COVID, pero estoy viva y bien, gracias a Dios. Amén. Amén. Ay, Señor. La pregunta era que si toda iglesia debe tener una membresía, si debe tener Sí. una membresía y una membresía explicada y ordenada. Sí. Siempre recuerdo que yo le dije a Yesenia una vez, Yesenia, en el sobre, yo le dije, ¿qué pongo aquí? Porque yo no soy miembro. Ella me dijo, sí, pon que tú eres miembro. Bueno, y ahí todo el tiempo puse que era miembro en el cuadrito de que sí soy miembro, soy miembro. Pero después el pastor, antes del coronavirus, dijo que se iba a hacer una clase de la membresía. Y ahí explicó y eso sobre la membresía. Y bueno, ahí entendí que no era miembro, que ninguno éramos miembros. Exacto. Bueno, Bueno, algo que en cierto Diga, aspecto, pastor. ninguno es miembro y todos somos miembros. Esa es la Sí. respuesta. Algo que yo veo que hace el pastor Sujel Michelén en las grabaciones que yo veo, es que él se dirige a todo el que llega, a todo el que está. Él siempre dice, si va a referirse a los miembros, dice, miembros de IBSJ Sí. y visitantes. O sea, el que visita dice, bueno, Sí. yo todavía no he firmado que soy miembro, o tendré que firmar que alguna membresía o algo. Le va a traer a uno, le trae a uno cuando él dice así, pero en la iglesia hay una membresía. Entonces, el que está interesado de ser miembro, el que estaría interesado de ser miembro de la iglesia que esté visitando, va a preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser miembro? Ajá. Entonces, eso es muy importante, que él dice, hermanos y visitantes. Entonces, uno dice, bueno, eso quiere decir que yo no soy un hermano, yo lo que soy es visitante. Entonces, eso es bueno, porque en realidad el que sí tiene deseo de aprender, el que tiene deseo de seguir a Cristo, va a preguntar. Eso era lo que quería decir. Amén. Yo lo he escuchado, Elizabeth, cuando él Sí. dice miembros de la iglesia. Sí. Sí. Bueno. Nelly. Sí, quería comentar que algo que a nosotros nos pasó en la iglesia que nosotros estuvimos antes de estar con ustedes, ellos tenían por regla que cuando uno llegaba, tú puedes ser miembro de dos maneras. La primera es pues trayendo carta de recomendación de tu iglesia anterior, o la próxima sería estar con ellos congregándote por un año. Y en ese año ellos te van a observar y ellos van a ver tu comportamiento, y luego los diáconos te entrevistan y luego el pastor te entrevista con los diáconos y hay un orden. Y a mí me gustó mucho eso. Leía que la hermana Jessica puso que es orgullo y cuando uno llega a otro lugar y decir, ay, pues porque allá yo era tal cosa, pues aquí yo tengo que hacer lo mismo. Y es cierto, es ese orgullo de uno de creerse de que pues yo tengo estos talentos y yo los tengo que usar aquí también como yo los usaba allá. Y eso no es así. Yo creo que el Señor te pone en las áreas que Él quiera que tú trabajas. Quizás en aquella iglesia tú hacías falta en esas áreas, pero quizás en esta iglesia tú necesitas entonces desarrollarte en otras áreas que el Señor te necesite. Y uno debe ser lo suficientemente humilde y decir, ¿sabes qué? Tengo que esperar un año, me voy a sentar y voy a esperar un año. Tengo que esperar 2 años, me voy a sentar y voy a esperar 2 años. Y eso deja mucho que decir, porque damos a entender que no estamos en la congregación por los puestos ni por el micrófono, sino porque entendemos que queremos congregarnos con la iglesia del Señor. Y yo les digo una cosa, yo estuve sentado un año, pero estuve sentada bien feliz porque yo me sentía parte de la iglesia y no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque mi deseo era estar con mis hermanos. Llevábamos un año sin congregarnos en una iglesia y para nosotros fue bien reconfortante estar en un lugar adorando al Señor junto a nuestros hermanos. Yo creo que al final lo que te une a los hermanos es eso, es esa coinonía, es esa comunión, ese compartir, independientemente de que tú firmes un papel o no, que ya ese sería el próximo paso. El paso principal es que tú te sientas parte de ese cuerpo espiritual, porque no todo el que va a la iglesia es la iglesia. Hay una iglesia espiritual que nosotros no podemos ver, pero que Dios sabe cuál es, que es su iglesia.
Mira, hoy escuchándote, me acordé de un pastor amigo mío que él tiene como regla, ¿verdad? Que todo aquel que quiera pertenecer a su iglesia tiene que tomar su casa de membresía, no importa de dónde venga. Y entonces llegó el copastor, ¿sabes? Él es el pastor y entonces pues necesitaba un copastor, lo entrevistaron y qué sé yo, pasó por todo el proceso. Cuando el pastor llega, como cualquier miembro nuevo, el copastor llegó y tomó sus clases de membresía como cualquier miembro, se sentó, no pudo hacer nada, yo no sé por cuánto tiempo, en lo que él pasó por el proceso completo que él tenía en su congregación para que los hermanos fueran miembros de la iglesia. Así que no hizo sesión ni siquiera con el copastor, ¿sabe? Que sí, orgullo puede ser pensar que uno puede llegar a una iglesia y ya el otro día va a estar haciendo algo. Dios abre puertas, pero también uno tiene que ser entendido y humilde y no ponerse por encima de nadie. Tengo a Mercedes. Mira, voy a dejar a que Mercedes hable y yo creo que terminamos porque si no, no vamos a acabar. Cortito. Sí, cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, yo no era cristiana, pero vine a una iglesia y yo duré como 10 años en esa iglesia, pero no era cristiana, pero siempre iba y siempre que me llamaban a mí a hacer algo, yo le decía que no, porque yo no era cristiana, Ok, porque había un pastor que no tenía esa diferencia. ajá, Pero después a lo mucho llegó un pastor y bueno, ahí el Señor me tocó y aún dando yo todo ese tiempo en la iglesia, yo tuve que tomar todo mi tiempo de curso para bautizarme primero, después del curso de bautizarme, después que me bautizaron, yo tuve que coger el curso de discipulado y después que cogí el curso de discipulado, tuve que coger el curso de membresía. Y yo tenía en esa iglesia más de 20 años, pero como quiera tuve que hacer todos los procesos para llegar a ser miembro de la iglesia. wow. Entonces, yo creo que es bien importante porque ahí ya uno tiene la responsabilidad de que que tú perteneces a esa congregación y por tanto debes de andar de acuerdo a los caminos del Señor. Porque tú representas, como dijeron antes, tú representas esa organización. Pero cuando tú vas, ¿de qué iglesia tú eres? Tal iglesia, y te ven haciendo algo. Oh, pero mira, a la hermana de esa iglesia. Porque eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, que cuando tú eres miembro de una iglesia, es una responsabilidad que Tú eres cae también. sí, Arriba de ti. tú eres Tú tienes que miembro llevar de esa iglesia. el nombre de ese lugar. Dios le bendiga. Amén. Glory, lee la respuesta número 5 para terminar. Dice, de nuevo, esta pregunta llama a la reflexión personal. El objetivo es que los participantes entiendan que la práctica de la membresía de la iglesia es el único modo de ser fieles a la enseñanza de Pablo en este pasaje, ya que instruye a los corintios a excluir a una persona radicalmente inmoral. Las iglesias de hoy en día deberían hacer lo mismo, y ya que les instruye a tratar a aquellos que están dentro de la iglesia de forma diferente a aquellos que están fuera de la misma, nosotros tenemos la obligación de obedecer estos mismos mandatos. Esto significa que nuestras iglesias deben practicar la membresía. Debe de ser una práctica en cada iglesia local. So, dejamos la clase a la mitad y la semana que viene terminamos. Interesantísimo, ¿verdad? El que no está aquí se lo está perdiendo. De verdad, muy, muy bueno. Oremos para que esto del COVID termine y que podamos dar nuestra clase de membresía en nuestra iglesia y que podamos seguir hacia adelante. Pero Dios conoce todas las cosas. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche. Qué bueno tú eres, Señor. Gracias por tu palabra y por hacernos entender cuán importante es pertenecer a una congregación, cuán importante
es el miembro de una iglesia, Señor. Y hemos visto, Señor, en esta noche, estos versos, Señor, donde podemos ver que en la iglesia de Corinto habían personas dentro de la congregación que eran miembros y personas que eran fuera que no pertenecían a la iglesia. Lo que nos deja ver claramente que había algún tipo de membresía, una lista de membresía en la iglesia. Señor, que podamos hacer lo mismo en nuestra congregación y que nos dejemos llevar, Señor, no por lo que las corrientes de este mundo hacen, Señor, sino por lo que dice tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a ser guiados por tu Espíritu Santo y que bíblicamente, Señor, nos comportemos como tu palabra quiere que nos comportemos. Una vez más, Señor, te presento a todos los que están enfermos con COVID, Señor. Mira Ramón López, mira Lady, Señor, mira Maribel y sus hijos, Señor, Marino, Elizabeth, que está un poco malita también. Señor, sigue poniendo tú la mano sobre todos los hermanos que están enfermos y aquellos que no conocemos, Señor, están en tus manos. Te pedimos tu bendición, Señor, y que podamos descansar en esta noche para gloria y honra de tu bendito y de tu glorioso nombre, Señor. Amén y amén.